para informar que se tuvo un acuerdo para aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional en 50,000 millones de pesos. Vamos a incrementar Amigos, bienvenidos a otra edición de su programa Vínculo Político, que se transmite a través de la página de Facebook Vínculo Social y Trabajo Académico y en otras redes sociales como Instagram, TikTok y Twitter. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy bien, Tocayo, un gusto estar contigo otra semana y con todo el auditorio. Bueno, amigos, es un placer estar otra vez y vamos a hablar sobre el tema más importante de la semana, sobre las autodefensas en la 4T y también el aumento de 50,000 millones que está pidiendo el presidente para la Guardia Nacional. ¿Cómo ves la cosa, Tocayo? Tocayo, da mucho de qué hablar. La acusación contra el presidente sobre militarizar al país es una acusación muy recurrente de los sectores, tanto de derecha, los que estaban en las funciones previas de gobiernos antiguamente neoliberales, y también de la izquierda. Es una acusación que también es sensata en la izquierda, y la verdad es que a mi parecer y punto de vista sí se está militarizando al país, pero hay una verdad bien cierta que dijo Andrés Manuel, que al querer esquivar esta cuestión de decir que con la Policía Federal no se podía contar, que estaba podrida básicamente todo, y ya lo vimos y sabemos que es bien cierto sobre García Luna y toda la mafia que tenía, que por cierto ya tenemos un video ahí de nosotros también. Y pues era básicamente contar con el apoyo armado como fuerza del Estado por parte de la Policía Federal, del Ejército también tiene bastantes acusaciones y deudas con la población mexicana, sobre todo de justicia social. Y la nueva creación de la Guardia Nacional parece ser un intento un poco de emergencia, de última fase, para intentar pacificar al país, una estructura nueva que todavía tiene mucho por ver si va a funcionar o no. Y con prácticamente les dobló el presupuesto que va a salir directamente de Hacienda. Vamos a ver si siguen teniendo un buen comportamiento y a ver qué tal pasa, ¿no? Porque van a llegar a los 500 instalaciones para llegar a todo el territorio nacional. Entonces, tan solo en 2 años ha dado mucho de qué hablar y la pacificación nada más no llega, ¿no? No solo está el ejemplo de Culiacanazo, está ejemplo ahorita ya de los enfrentamientos entre cárteles y de las nuevas autodefensas, ¿no? Que se han dado ejemplos en Guerrero, en Michoacán, en otros estados, incluso Estado de México hay algunas. Entonces está bastante complicado el panorama de seguridad y los pobladores, la ciudadanía mexicana sigue pidiendo resultados. Así es, el tema de seguridad es lo que más le preocupa a la sociedad mexicana. Hay que estar conscientes que tenemos un problema que se viene arrastrando desde Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y que evidentemente ya casi llegar a la mitad del gobierno de López Obrador es una de las problemáticas que más sobresalen en este sexenio, la parte de la inseguridad. La estrategia de López Obrador, que ha consistido en crear 296 bases en todo el país de la Guardia Nacional para que ya sistemáticamente estén operando en el territorio nacional y no tengan el problema operativo de andándose trasladándose por coyunturas o por campañas de seguridad, es un reflejo del cambio de la estrategia en donde se quiere hacer la consolidación de una estructura de manos federales y militares para la atención de la seguridad más importante. Pero también otro fenómeno que no se está describiendo es que también estamos con los resabios de la estructura de los grupos organizados que tienen el control territorial. Ya lo habíamos visto hace 4 meses que el Departamento de Defensa del Comando Norte de Estados Unidos había reportado de que en México estiman que el 30% del territorio nacional está en manos de los cárteles del narcotráfico, del crimen organizado. Esta es una cifra preocupante. A pesar de que el gobierno de López Obrador negó esa cifra, creo yo que es un catalizador importante entender que territorialmente el Estado mexicano tiene que volver a recuperar ese control. La gran problemática que vamos a tener es que son estructuras que ya están corrompidas durante 3 sexenios, donde estuvieron violando derechos humanos, estuvieron coludidos con el crimen organizado, y lo decía muy bien López Obrador, y lo retomaste tú, Tocayo. ¿Con qué íbamos a contar? Con las policías municipales. Sabemos que no son confiables, no tienen la capacidad de fuego y no tienen la capacidad organizativa. Las policías estatales muchas veces sabemos que están bien corrompidas
con los amigos que nos ven en otras partes del país. Y otra parte importante, de que se dio el fenómeno de la creación de policías comunitarias, en donde a lo largo de la historia, por ejemplo en el estado de Morelos, en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca, vemos que de acuerdo a los usos y costumbres, la misma población reconoce la capacidad que ellos tienen de organizarse para darse seguridad. Pero en el caso de las autodefensas, que es otro modelo diferente que no debe de confundirse, es cuando la población civil, que tiene formas de organización tradicional de municipios, donde se reconoce el poder legislativo, ejecutivo, tanto local y federal, nos vamos a dar cuenta que la población se hartó de la falta de seguridad de parte de la federación, de los estados y obviamente de los municipios, y deciden armarse para poner un alto a las extorsiones, a las violaciones, a los secuestros, a la violencia de alto impacto a la población. Este fenómeno se dio con Enrique Peña Nieto, donde en Michoacán, en Guerrero y en otras zonas como Morelos, la gente se empezó a armar. ¿Cuál fue la problemática? Que muchos de estos grupos sociales lamentablemente fueron corrompidos por el crimen organizado y empezaron a convertirse a soldados a mejor postor, ya sea empresas mineras, petroleras, a grupos aguacateros o a grupos de crimen organizado, o sea, un modelo tipo Zetas y paramilitares. En el caso de la 4T surgió el fenómeno de que están surgiendo grupos de autodefensa, pero hay que tener mucho cuidado si vamos a ver si es población legítimamente levantada porque está harta de la violencia, si son grupos financiados por sectores empresariales perjudicados por las políticas del López Obradorismo, si son grupos tradicionalmente vinculados a los finqueros, por ejemplo en el caso de Chiapas, que van a aterrorizar a la población indígena para que vendan más barato, no se opongan a su política extraccionista, o son grupos de crimen organizado. Pero para determinar si se continúa o no se continúa, yo sí quería hacer hincapié en eso, tocayo, la diferencia entre grupos de autodefensa, grupos de policías comunitarios y obviamente grupos de civiles armados que se levantan en contra de la violencia. Sí, la verdad es que es muy difícil diferenciar uno de otro y como bien dices, de dónde sale toda la organización, ¿no? Y sobre todo las armas. O sea, las armas cuestan muchísimo dinero. Hay que ver de dónde sale ese dinero. Si bien dices, como en el caso de Michoacán, de los aguacateros o de empresas transnacionales, eso solo el tiempo nos lo podrá decir, si es un levantamiento de estos indígenas, que fueron 80 comunidades más o menos indígenas, sociales y sexuales, me parece. También tienen una unión, por lo que se ve en las primeras imágenes, entre católicos y protestantes, quieren pacificar de cierta manera su comunidad. Digo, no es la primera vez que esto pasa, ha sucedido continuamente. Yo creo que el claro ejemplo de una comunidad que se levantó y estuvo harto no solo del narco, sino también de las autoridades, ¿no? Fue el caso de Cherán, en Michoacán. En el caso de Chiapas, pues bueno, también desconocen las autoridades municipales y no reconocen al presidente municipal electo, ¿no? Que es esposo de la que va saliendo. Porque el PRD ahí lleva 20 años y se quejan de que básicamente están formando un cártel con el dinero del municipio. Aquí la problemática es, ok, el pueblo ya se levantó, y está la Guardia Nacional presente, ¿eh? Ellos no se oponen y no están enfrentados al gobierno federal. Entonces, a veces también nos podemos encontrar con gente que opine que vaya y la Guardia Nacional retome el control, cuando ellos no se oponen al gobierno abiertamente, sino se oponen al control del crimen organizado. De primera instancia, yo creo que aplaudimos el valor de los ciudadanos en levantarse en armas y hacer valer la ley por ellos mismos, ya que el Estado mexicano los ha abandonado. Pero sí hay que tener mucho cuidado de que estos grupos no se transfieran, no se transformen en mercenarios o en parte del crimen organizado. Es una línea bien delgada y así en muchas partes del país. Esto en Chiapas no es la primera vez que pasa, también tenemos el ejemplo del Ejército Zapatista y meses atrás, en este mismo año, hemos tenido desplazamientos forzados por parte del paramilitarismo en Chiapas. Y bueno, cosa curiosa y que le va a cargar los reaccionarios al gobierno de Andrés Manuel es que Chiapas está gobernado por Morena, la federación también, ¿no? Entonces, y en muchos municipios está o PRD o Morena, entonces se supone que son la izquierda y eso va a pesar y va a tener un costo político que veremos más adelante cómo se refleja. Y la apuesta de López Obrador de quererle subir 50,000 millones de pesos a la Guardia Nacional y que esto tenga la capacidad de duplicar, incluso lo que mencionó Iván,
el número de cuarteles que va a todo el país es ya una apuesta definitiva que evidentemente va a trascender más allá del sexenio de López Obrador, de que la participación del ejército va a ser vital para la parte de la pacificación y la seguridad de este país. Vamos a ver si va a tener resultados esta política y sobre todo vamos a ver si no va a haber participación de los militares en la política, porque ya lo hemos mencionado en otras ediciones de Vínculo Político. Lo que nos preocupa es las decisiones que puedan tener los militares en el accionar político por las deficiencias que tienen los civiles. Yo, para concluir, me pareció interesante el señalamiento que hizo el secretario de la Marina, donde dice que están hartos de los funcionarios civiles corruptos. Entonces, hay señales de que los políticos van a querer tener todavía mayor cercanía con el ejército y que el ejército va a querer tener mayor índice de participación en cuestiones políticas. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, pero también no hay que ser dogmáticos en la parte de entender de que la población ya está harta de la inseguridad. Simplemente, ¿cuántos de mexicanos que nos están viendo a lo largo de todo el país están conscientes de que en sus municipios ya hay renteos, derecho de piso, trata de personas y que está en manos del crimen organizado? Entonces es un tema muy complejo, amigos, que vamos a seguir debatiendo lo que queda de este sexenio y lo de otros sexenios. Así es, mi tocayo, todavía hay mucho por debatir y también la Marina está ahí presente, no hay que olvidarla, pero ha sido el portavoz del Departamento de Estados Unidos, entonces ahí está bastante peligroso el asunto. Como siempre, ustedes tienen la mejor opinión, les agradecemos mucho y nos estamos viendo la próxima semana, tocayo. Hasta la otra semana, amigos, muchas gracias.